Bueno, buenas tardes. Desde la Comisión Directiva de DAC y la Comisión de Cultura queremos darle la más cálida bienvenida. Es un placer para nosotros recibir en esta oportunidad a la Asociación Argentina de Directores de Arte. Un placer enorme también organizar y ser parte de esta charla de la gran serie que es El Eternauta. Todo esto se da en el marco de la International Production Designers Week. Felicitamos a la Asociación Argentina de Directores de Arte por organizar este evento. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marcela Bassano, miembro de la Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales, que se creó hace 10 años ya para poder compartir, crecer, enseñar todo lo que los directores de arte hacemos durante nuestros trabajos. Particularmente este año se celebra por segunda vez a nivel internacional el International Production Design Week, que hace 2 años tuvimos con Micaela Sayek, la película 1985, también un evento de este estilo. Entonces, agradecemos enormemente a DAC que nos cedió el espacio para poder hacer este evento y poder mostrarles el trabajo que María Battaglia, que ahora la presento a ustedes, hizo en la serie El Eternauta, junto a Julián Romera, que no pudo venir hoy por motivos laborales, pero María nos trajo un montón de material para mostrarnos y para que podamos charlar. Bueno, me parecía que era importante como compartir el proceso creativo en el desarrollo de esta serie, porque tiene el condimento especial que tiene El Eternauta para todos, que es una obra que es tan propia y tan parte de nuestra cultura, y además era una escala enorme y gigante de producción, y era un desafío a nivel profesional y un gran desafío a nivel vincular, me parecía a mí, porque había que articular un montón de gente para llevar adelante filmar esto, que era bastante difícil. Hay muchas maneras de abordar una obra de cualquier obra que hagamos, y tiene que ver cualquier serie, cualquier capítulo, cualquier película, va a tener un diseño particular y un vínculo creativo con el director y con el equipo que se va a ir articulando de alguna manera. Y esa es la gran incógnita que nos encontramos cuando nos encontramos con un guión. En el caso de esto, obviamente, imagínense, cuando te llega el guión del Eternauta, terminás, decís, qué fantástico, qué grano, y cómo miércoles filmamos esto, ¿no? Porque tenía una cantidad de locaciones y una cantidad de movimientos de personajes que lo hacían un gran desafío. Entonces, por un lado teníamos todo lo que traía El Eternauta como obra, la historieta de los 50, que imagino que la mayoría de los que están acá están familiarizados con lo... Me ha pasado de que no sepan lo que es la historieta, con todo esto que trae toda la carga simbólica, la obra, la adaptación de Bruno, que la trae al contemporáneo y es el gran acierto, digamos, ¿no? para arrancar, y toda esa relectura que teníamos que hacer para encontrar en los guiones de Bruno, poder plasmar eso mismo que había plasmado y ese arraigo que había generado con los lectores en su momento, El Eternauta, poder llevarlo a la serie. Era como un trabajo de relectura y ver toda esa simbología y qué era lo que había, las inquietudes que había en su momento para cuando Oesterheld hace el Eternauta, cómo volver a ponerlas en juego y en valor en los guiones y en la serie, en los capítulos. Así que, por un lado, aparte de Bruno, es un director como con una impronta y con su mirada y su obra tiene un estilo muy marcado y es artesanal. Y por otro lado teníamos como todo el despliegue enorme que iba a requerir una producción como esta, que solo se podía hacer dentro de los mecanismos industriales. Entonces, el gran desafío era, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar este balance entre llevarnos todos los días y con un plan de rodaje súper exigente el material que necesitamos, pero no perder la sensibilidad y el corazón de lo que estábamos contando,
para realmente hacer El Eternauta. Ese arraigo que había sentido el lector de la historieta en su momento, de sentir que eso que estaba pasando le estaba pasando en realidad, tiene que ver con estas sutilezas y esta mirada un poco más sensible y emocional de los sucesos. Había que tratar de compensar eso. Así que un poco ese fue el primer gran pregunta. Era, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo articulamos esta forma de filmar y esta forma de contarnos y esta forma de contar lo que nos pasa? Bruno cuenta personajes atravesados por el contexto. La ciudad no es un fondo, sino es parte del desarrollo del personaje dentro de sus historias. Y el cine cuenta nuestros miedos, nuestras, ¿no? Es parte es un hecho cultural y artístico que nos narra. Bueno, acá estamos encima con El Eternauta, nos narra más. Y la dirección de arte, que yo la entiendo, por lo menos, y sobre todo en esto, como una disciplina narrativa, no solo como una cuestión estética de cómo le voy a poner imagen, cómo ilustro este guión, cómo lo llevamos a la pantalla o a la pantalla de la computadora. Y es encontrar estas claves que a veces el guión nos da y encontrar la tensión y las emociones. ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo se plasma una emoción y una tensión? ¿Cómo se da en la realidad? ¿Y cómo la llevo entonces a la ciudad? Bruno escribe con las locaciones. Bruno va a la locación 10 veces y la escribe, y existe Google Maps, que es un gran recurso últimamente para entender estos lugares. Entonces, muchas de las acciones ocurrían en locaciones reales. Entonces, uno de los puntapiés para este trabajo fue decir, bueno, ok, vamos a las locaciones y las caminamos 10 veces con distintas miradas, el día que está nublado, el día que llueve, a la noche, a la mañana, y tratar de buscar eso más específico, eso que, viste, que te hace como enamorar del lugar, que hay algo que le da un carácter. Era ir a entender esas relaciones, el mapa como una herramienta de cartografiar la narrativa, ¿no? Leer esos guiones y decir, bueno, a ver, ¿cómo me muevo yo si soy este personaje? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Cuáles son los nodos que puedo ir marcando para empezar a entender cómo vamos a filmar esto, por un lado? Entonces, y además fue como un recurso muy común. Fue muy fácil y muy accesible para hablar con todos los equipos. Nosotros a veces tenemos como una mirada más y hacemos nuestros concepts, pero al pibe que va a tener que ir a armar tratar de entender cómo va a montar todo el circo que se necesita para hacer esto, le viene bien como entenderlo en el territorio, ¿no? Además, entender la historia en el territorio. Bueno, esto un poco sobre la historieta original. ¿Ves que ya dice todo desordenado? No, pero ese era un tema que por ahí puedes hacer una frase nomás. El tema de traspolar el 50, en donde está escrita la historieta, y la filmación hoy, digamos que traduce un 2022, 2023, 2020. Sí, no tiene sé, como... Sí, ahí nos tomamos un poco la licencia de no anclarnos mucho en un solo lugar, pero es en la actualidad. Pero bueno, porque tiene que ver con esto, como con entender cuáles eran las inquietudes que llevaron a escribir la obra como estaba. Y además trasladar esta mirada que tiene, porque no es solamente la invasión extraterrestre y ciencia ficción en Buenos Aires, que es gran parte de lo que uno entiende, sino la mirada que proponía tanto Sterger como Solano López, de estar metidos en medio de la acción y que toda la historia estuviera contada a través de la mirada de unos tipos comunes y una especie de aventura y de los vínculos y de la gente que resiste y de la supervivencia. Bueno, en eso también está la mirada de Bruno y su forma de narrar, que calzaba casi justo, y entonces
el registro iba a ser realista y documental. Entonces nosotros sabíamos que eso lo teníamos que respetar, más allá de que le pusiéramos después nuestros condimentos, ¿no? Y era entender un poco cómo iban a funcionar en estas capas esta ciudad de Buenos Aires, que es nuestra ciudad, que es la ciudad de todos los días, la de 2022, 23, 24, con nieve y con todo este proceso que iba ocurriendo detrás. Y fue un trabajo en capas en ese sentido. Un poco un trabajo con las locaciones y entender cómo nos íbamos a mover en la geografía, el trabajo con las condiciones climáticas. Habíamos hecho, bueno, estos son mapas ridículos. Esto era agarrar los guiones y decir, bueno, van caminando por acá, pasan, no sé qué. Bueno, necesitamos construir 70 metros para una escena de 6 capítulos. Y ya sabíamos que iba a ser difícil. Entonces, bueno, pero por lo menos de esa manera ya sabíamos lo que íbamos a necesitar. Después veríamos cómo lo íbamos a resolver. Nuestras locaciones, y esto que les digo de la especificidad, ¿no? Como el registro personal y de todos que íbamos juntando para decir, che, pero mira, acá está la vereda rota. Bueno, necesitamos que una vereda esté rota, porque el personaje va a pasar por ahí. Y este trabajo en capas, que tenía que ver con lo real, con el uso de la luz y los mapas y todo lo que eran los registros de los eventos catastróficos que pasan en el mundo, que nos ayudaron mucho y demás. Entonces, de esa manera vamos empezando a armar como unas reglas del mundo, ¿no? Porque cuando un mundo no existe, es un poco difícil empezar a pensar de qué manera lo vas a abordar. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿en qué marco se da la nevada? Es una tontería, parece una obviedad, pero ¿en qué marco se da la nevada? Bueno, ¿qué día era? ¿Lunes, martes? ¿A qué hora? Tal hora. ¿De qué mes? Diciembre. ¿Qué día de diciembre? Porque sabemos que en Buenos Aires no es lo mismo el 10 que el 24. Bueno, y de esa manera ya teníamos como un gran primer, porque eso que iba a quedar congelado, que es el momento en que se da la nevada, es algo que íbamos a tener que respetar en todas las escenas para siempre. Era ese momento, cualquier muerto, cualquier situación había sido un viernes a 21 de diciembre a las 11 de la noche. Y hacía calor y había algunos que estaban volviendo a casa. ¿Hay comercios abiertos? Bueno, eso nos dio como una primer base. Y después había como una progresión climática que se iba dando incluso en los guiones, que teníamos que ir como una progresión dramática de cómo iba siendo la nevada. Y de ahí surge como esta primera, como aparte como para generar un lenguaje en común. Hablábamos de, bueno, viene primero la tormenta geomagnética que apaga y empieza la nevada navideña, ¿no? Entonces todo el mundo, vos le decías, nevada navideña, y los camioneros sabían, por ejemplo, que era la nevada, que había que bajar y que no. ¿Cómo era la nevada navideña? ¿Cómo son la visibilidad, el viento? ¿De qué hora hasta qué hora se daba? Porque en esta cosa medio artesanal, de repente, en una jornada íbamos a tener que filmar escenas de 4 capítulos, quizás porque estaba todo tan desmembrado. Y si vos te decían capítulo 4, vos sabías que había... en dónde estabas parado, que había viento, si no había viento, qué cantidad de nieve, cuán tapados tenían que estar los cuerpos y las cosas de nieve. Era como generarte como una cosa muy ordenada, parece rígido, pero que te dejara ubicarte todo el tiempo en algún lugar puntual. Fundamental la continuidad. La continuidad. Pienso, ni hablar. Pobre Cata, para aquellos que... Bueno, sí, había un estadio de barridos, veíamos documentales, las referencias eran de todo lo que se les ocurra, eso está contando, ¿no? porque hay una lista de referencias enorme. Empezamos, bueno, fotógrafos que vieron la Argentina, todo lo que se les ocurra, desde la década del 20 hasta actuales, conocidos, no conocidos, cuentas de Instagram desconocidos, cosas que ibas viendo. Después, pintores daneses del siglo XIX. Porque tienen esa luz y tienen ese color y había que hacerlo convivir. Conflictos
los que se les ocurra. Fotoperiodismo, desde asociada a todo, me llegaba todo el tiempo. La guerra de Ucrania, eventos climáticos, todo eso iba nutriendo de alguna manera y todo eso había que en un momento empezar como a bordarlo. Entretejerlo. Sí. Había que ir sumándolo. Entonces, por eso, por otro lado, era muy necesaria determinadas reglas bastante como acotadas de saber dónde nos íbamos a mover. Teníamos después otras más. La tormenta de alta montaña y terminábamos con la estepa siberiana y ahí paraba la nevada. Pero bueno, la progresión un poco de cómo de cómo se iba tapando la ciudad. Y estas eran las referencias, ¿no? Todo como la ciudad de Buenos Aires, la bitácora, que es una bitácora más emocional, ¿no? Como hablábamos mucho con Marce eso, porque yo siempre uso la palabra como que transmite emoción. Sí, porque bueno, ella hizo todo un escrito muy interesante. Que nada de esto está. Y le digo, varias veces leí la palabra emoción. A ver, porque ¿cómo se traduce la emoción desde el arte? ¿Y es solo el arte el que trabaja en la emoción o son todas las partes del equipo? ¿No? Entonces empezamos a hablar un poco de todo eso. Y bueno, porque los guiones de Bruno son como obras literarias, ¿no? Casi lo que él escribe y aparte los vuelve a escribir en una etapa, termina una escena y escribe el guión de la escena que acaba de escribir, como para llevársela, lo cual después te das cuenta que es un material súper valioso para llevarse a la isla de edición y saber dónde estaba parado. Y en medio de todo eso tiene siempre 4 o 5 momentos en donde la emoción que él quiere transmitir, la atmósfera que quiere transmitir, porque lo que transmite es una experiencia, esto mismo que transmitía la historieta, transmitir la experiencia de estar metido ahí. Esas claves están en frases chiquititas, en 2 palabras, y bueno, ese es el laburo que hacemos, ¿no? Como detectar eso para sacar como una raíz, ¿viste? De eso simbólico que está ahí, de esa emoción que quiere transmitir, y tratar de ponerla en el espacio de la manera, bueno, no sé, igual la realidad y las emociones son bastante particulares y individuales, pero bueno, la intención está tratar de decir, bueno, la incomodidad o el apuro, la urgencia, el miedo, cómo transmitir eso en una imagen. Un poco sumándose una capa tras otra, ¿no? Porque ya te ayuda como un poco la condición base que tiene la imagen de esta ciudad tapada por la nieve, con estas condiciones de luces particulares y los personajes moviéndose. Bueno, qué sé yo, ¿ven? Ahí hay referencias que ya de alguna manera te transmiten esa emoción, ¿no? Y por eso los registros serán importantes propios, porque es nuestra ciudad y es nuestro cotidiano el que estábamos contando. Y acá todo lo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y ahí fuimos armando el universo. Yo traía un poco como la idea un poco de la charla, además de esta base un poco desprolija desde donde lo estoy encarando, era hablarles un poco en base al capítulo 4. Porque de alguna manera todos los capítulos fueron tratados como una película independiente de la otra, que se entrelazan unos con el otro, pero todo tenía su carácter. Por esta progresión climática y por esta progresión de luz y por lo que iba pasando y por la invasión misma, cada capítulo tuvo su carácter. Y el capítulo 4 es cuando aparece la ciencia ficción con todo. Y entonces como que se dieron como situaciones más particulares a la hora de pensar el diseño. Lo otro me parece que un diseño de una casa, más, menos, ¿no? Lo vemos como, uno lo encara de distintas maneras, pero siempre está dentro de un rango natural para nosotros. El capítulo 4 era todo un evento. Yo decía, 1, 2, 3 lo filmamos bárbaro, el 4 vemos. Porque en los 3 primeros capítulos, los recorridos y lo que se va proponiendo generan esta realidad súper sólida que nosotros teníamos que generar, de que fuera una realidad que vos no te queda ninguna duda y es absolutamente verosímil, como para que después la ciencia ficción empezara a meterse y a colarse y que no te plantearas, porque
la gran pregunta era cómo hacer que esto fuese realista, lo más natural posible, que la gente no se pudiera identificar con el verdadero significado de lo que nos están contando. Porque Oesterheld usa la ciencia ficción como una manera de contar una situación social y política. Y para nosotros también era importante poder usar la ciencia ficción para contar algo más, para contar lo que nos compone, cómo somos como sociedad, como individuos. Y todo eso tenía que estar metido. Entonces, cuando aparecieran los bichos, ¿quién se la traga? Como, ¿viste? Bueno, entonces, ¿cómo articular, cómo hacer una ciencia ficción natural y realista? Y entonces el andamiaje de los 3 primeros capítulos arma como eso bastante sólido, porque recorremos la ciudad, recorremos espacios particulares y privados que nos va contando un poco de nosotros, de la gente, de los que lo componen. Y el capítulo 4, que ya arranca con lo entierran a Polsky y ya hay algunas cosas medio raras, ¿no? Como ya se empieza a sentir esa rareza en el ambiente, cronológicamente estamos dentro del momento de la tormenta más fuerte de nieve y Salvo y Favali tuvieron un tironeo y Salvo se va y sale por Avenida Maipú. Además de cómo íbamos a filmar eso, era, bueno, ¿qué progresión? Arranca en Avenida Maipú y a medida que te vas acercando, la invasión en realidad hasta ese momento está en la ciudad de Buenos Aires, entonces arranca en este momento que dan estas postales congeladas que nosotros le decíamos, todo tenía un nombre en clave, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer, tipo nombre en clave, Pompeya. Pompeya es ese momento que quedó congelado y que nos cuenta algo más. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos tratando de sumar como detalles. Un laburo de todos los equipos grosso, ¿no? Porque tenías que saber que vestir 30 autos y saber que el dueño de un auto era fulano, ¿no? Tener como todo ese mundo. Y a medida que se van acercando, acá Favali lo levanta a Salvo, a medida que se van acercando a la General Paz, se van a topar con la muralla. La muralla, por ejemplo, es algo que estuvo siempre escrito, siempre fue la muralla, siempre estuvo en Puente Saavedra, siempre fue una realización enorme que encaramos desde el momento cero y que tenía, además de tener que construir, ¿no?, la mayor cantidad de entorno real posible que necesitábamos para realizar las acciones, ¿no? Bueno, ok, llegan, se paran, ¿no? Esto que les decía de cartografiar es, se paran, se bajan del auto, se acercan, ya necesito X cantidad de metros, se suben, bueno, hay que ajustarla, que no se nos caiga ningún auto. Bueno, y además tenía 2 escenas y para peor de todo, en la segunda escena rescataban un auto del medio de la muralla y se iban andando. Sí. Dolor de cabeza. Como, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y además que es la primer cosa que vos ves fuera de orden, ¿no? El mundo se rompió, le dicen en un momento, es el primer indicio de un mundo roto. Tiene que tener un impacto, no es amontonar, yo diciendo, no es amontonar autos, no es, tenemos que lograr amontonar autos, no sé cómo se amontonan autos de una manera que un cascarudo extraterrestre amontona autos. Bueno, terminamos decidiendo hacer, pudimos lograr 20 metros de muralla, a ver si el otro se ve un poco más, ponele un poco más. Ahí está, por lo menos. 20 metros de muralla con 24 autos y logramos el 161 que no saben lo que nos costó. Por suerte lo reploteamos como 3 veces, porque lo hicimos pelota, pero entonces se convirtió en 59, en 152. Fue una gran inversión. Production value era. Compremos el colectivo. Y esto se filmó. Esa barra negra que ven es la barra que marca el puente de General Paz para tener una pequeña referencia. Esto era un galpón que medía 80 metros por 30. Un galpón no acondicionado en Ezeiza,
de depósito, porque por suerte no tenía columnas, y ahí demarcábamos un poco la geografía. Tampoco podíamos en esa escala tener todo, porque no podíamos construir fachadas, era absurdo. Yo en mis primer sueños del Eternauta dije, bueno, alguna fachadita construimos. En un guión tenías 10, 15 veredas. No podía. ¿Cuál era la más importante? Bueno, si teníamos interacción la podíamos construir. Entonces teníamos que generar como este sistema que fuese flexible, ¿no? Como, ok, tenemos veredas, construimos, no sé, 50 metros de veredas, semáforo, no sé qué, que más o menos darle a Bruno esa realidad que necesitaba en el estudio para filmar una calle. Y ahí, bueno, se ven como las cazoletas, no sé, son los nombres inventados que nos quedaron de los cordones, y más o menos eso se fue armando. Y ahí, ¿ves? Se ve, sí. Bueno, alguna más. Y después, por guión, yo les cuento medio así al tuntum. Por guión venía esta escena que ellos cruzan el túnel de vuelta obligada, el túnel de Grecia. Palabras de Bruno, cruzan un umbral y se meten en la ciudad de Buenos Aires, donde la invasión ya es un hecho. Y a mí me gusta esta escena porque fue el primer gran exterior que hicimos, creo que fue en la semana 7 de las 31 que duró el rodaje, que dijimos, bueno, esto no hay manera de construir esto. ¿Qué hago? Le pongo un cordón. Bajaban los autos militares, el Torino venía desde atrás, se metían y ahí cambiaba la atmósfera. Veníamos de un lugar que no entendías bien nada y te metías ya en terreno comanche. Bueno, vestimos como 300 metros de nieve, coordinamos todo. Ahí, eso que ven ahí al costado es las bolsas de sal para ir reponiendo. Además estábamos al lado de la General Paz con todos los cuestiones medio peligrosas que podían, ¿no? Que la gente miraba, tocaba bocina. Y fue también un umbral para nosotros un poco, porque pasamos ese portal. Fue que, bueno, podemos salir a la calle y podemos volver con estas escenas. Se puede filmar el Eternauta. Fue como pues hasta ese momento habíamos hecho en las primeras 7 semanas las casas, los livings. Habíamos ido, creo que al tren, pero el tren habíamos estado en un lugar contenido. Esto era tirar y desatar al director en una locación enorme y que encontrara dónde iba a poner la cámara y volvimos con todo hecho. Y entonces ese día fue como un día que nos dimos cuenta que era una escala que podíamos un poco abordar. Claro. Ahí está el pic final, nuestro portal, con un futuro en croma para llena tu propia aventura. Y después viene el primer ataque cascarudo, ¿no? Nosotros, yo creo que la primera charla que yo tuve con Bruno, estoy segura, la primera charla que tuve con Bruno como en el 2018, cuando él arranca, yo ni estaba involucrada, me llama, me cuenta que estaba en el Eternauta. Yo ya estaba, acá estoy lista. Y nos juntamos en un café y me dice, ¿y qué pensás de los cascarudos? ¿Qué sé yo? Bueno, desde ese momento yo creo que me rastrillé todos los bichos que hay en la Tierra, bicho bolita, araña, no sé qué, y todas las criaturas que había en todas las películas de ciencia ficción. Y me pasaba eso que les decía antes, ¿no? Como, o es esos ETs lánguidos que vos decís que vienen a hacer el bien, o esa cosa medio monstruosa. Y me costaba mucho, la verdad que tampoco nunca había diseñado una criatura, y menos en este caso que estás diseñando un personaje. No es un fondo como para nosotros, no es algo que es tan natural. Y fue como un gran desafío, porque no existía, teníamos encima los cascarudos que venían de la historieta, todo esto como la historieta era una Biblia y era un peso también, y en algún momento tenés que saber cuándo le vas a perder el respeto un poco y decir, bueno, me lo apropio y hago lo que sentimos y lo que necesitamos, porque aparte no es lo mismo el espectador de los 50 que el de hoy.
Y aparte ocurrían estas cosas de que se filmaba muy desmembrado, ¿no? Que teníamos que filmar desmembrado. Esto creo que no era. Esto estamos filmando el primer ataque cascarudo. Pobres tipos, ¿entendés? Ni siquiera le podemos poner, no saben, tienen que saber a dónde mirar. Nosotros generamos, una vez que tuvimos un modelo más o menos cerrado, imprimimos en 3D con los pasta un modelo a escala, uno en uno, que tenía su propio vehículo que iba y nos seguía a donde íbamos. Teníamos el camión del cascarudo que bajaba, que evidente, bajaba y lo poníamos, que no hacía nada, estaba articulado, no lo podíamos usar, pero bueno, por lo menos te daba esa sensación, porque para transmitir una emoción tenés que saber qué miércoles te pasa en ese momento. Y sin bicho, qué sé yo. ¿Cómo ataca las caras? ¿Viste? ¿Cómo pones cara de miedo? De miedo. Esto ya es en la postproducción con los cascarudos, ¿no? Y que empezamos a generar cosas, bueno, eso después lo hablamos un poco, pero también la postproducción, que es una nueva escritura del guión, y de la isla salen un montón de necesidades que está bueno que estemos a veces para poder colaborar. Esa pila de autos que no existía, como miércoles, che, los cascarudos necesitan bajar de la General Paz. ¿Saltan? No saltan. Bueno. Y también nos pasaba, esto habla un poco del proceso, son dibujitos muy profesionales del proceso mismo. Así como teníamos cosas que preveíamos con años, como la muralla, teníamos necesidades que iban surgiendo en el momento de filmación. Entonces, esta cosa de lo artesanal y lo industrial, ¿cómo hago algo que sea flexible y mantener la alegría del equipo cuando les doy una novedad de que necesitamos una realización en poco tiempo, y a la vez estar abiertos a la curiosidad y al asombro de lo nuevo, de lo que puede surgir, y cumplir un poco con las pautas de hacer el trabajo, que es un poco nuestro trabajo? Estamos en el medio de esa concreción simbólica y material, pero a la vez tenemos que somos como una locomotora, la especie de locomotora que va empezando a armar la película. Y en este tema de los cascarudos, que los diseñamos, pero no solo su forma, sino que hay que entender su biología, la conducta, cómo se mueve en el terreno, cómo ataca, qué hace, y entenderlos desde este concepto, además de que es una criatura que viene del espacio exterior y que es dominada por otra especie. Y entonces, ¿qué significa? Así como van a existir los hombres robot después, más adelante, el cascarudo. ¿Qué cosa natural el cascarudo se le tergiversa y es manipulado, y qué nos sirve a nosotros narrativamente? ¿Cómo sumamos narrativamente? Es como un ida y vuelta. No es solo el diseño de lo que yo pienso y creo, sino, che, hay una narrativa que me pide que el cascarudo corra. Bueno, ¿cómo corre un cascarudo con estas características? ¿Cuántas patas tiene que tener? Las tiene que tener juntas. Y íbamos y veníamos. Entonces, logramos tener ese modelo y logramos tener una primera animación para cuando fuimos a filmar, bastante cerrada, de cómo era el movimiento del cascarudo. Pero estaba este tema de la amenaza y de sentir la presencia del cascarudo y que todo lo que pasa y las coreografías alrededor pasaran. Entonces, en esta escena, una vez que los cascarudos atacan y ellos van con el auto, los atacan a los militares que están a una cuadra, y estaba todo el sector del Metrobús. Y los cascarudos tenían que pasar por ahí. Entonces dijimos, bueno, no sé, creo que necesitamos el Metrobús para sentir cómo los bichos van caminando y que se sienta la destrucción y que a la vez pase eso. Bueno, hagámoslo fácil, chicos, no se maten, no repliquemos el Metrobús y tratemos de hacer algo que nos sirva a nosotros para entender y generar los movimientos. Porque no, por el tipo de director que es Bruno, le costaba mucho filmar algo sin que ver. Bueno, estamos haciendo un plano y ahora en realidad lo filma ustedes y acá pasa un cascarudo y los ataca. Y no pasa nada, no hay ningún indicio de eso. Bueno, que deje la huella, que pase algo, que se levante algo. Pisa algo, que no venga todo del 3D, porque iban a hacer una cantidad de planos que era imposible saber cómo iban a resultar. Entonces generamos a ver si es este. ¿Ves? Qué pena, porque... Ahí está. Eso está hecho
como lo sabemos hacerlo nosotros, ¿no? 3 utileros, 2 defectos, no tengo más tirando de la tanza, moviendo, pero eso, a la hora de estar filmándolo, te da un nivel de realidad y de comprensión de lo que realmente estás haciendo que es sumamente necesario. Entonces, bueno, también era entender que en algunas escenas íbamos a necesitar esto, íbamos a necesitar entender que el bicho era un poco amenazante y no imaginárnoslo y esperar a postproducción y decir, bueno, ok, y ahora el bicho amenazante, ¿qué pasó? Y acá está un poco la progresión gigantesca de cómo se fue haciendo el desarrollo de los bichos. Y este de acá, el de la punta, es nuestro cascarudo. El del medio, al final, es el cascarudo real. En ese sentido, después ellos avanzan, no sé qué, llegan a la gomería, se inserta. Esas escenas las dividimos, filmábamos en Ezeiza, que era ese galpón con croma, todo lo que fuesen traslados y demás cuestiones con situaciones de luz contenidas. En playones al exterior, por ejemplo, el vuelco del Torino, bueno, lo podíamos hacer ahí adentro, o todas esas cosas que necesitaban de un desarrollo más grande, esperando, implorándole al sol que no saliera, también con esa imprevisibilidad, que el plan de rodaje te cambiaba, como todos sabemos que trabajamos últimamente. Y después llegan a la iglesia. Y en la iglesia, en la zona de la iglesia, aparece otra vez esta necesidad de los nidos de los cascarudos, que no estaban por guión, que era algo que no aparecía, y que otra vez fue una manera de empezar a darles un carácter a los bichos y a la filmación y a los personajes para poder llevarnos todo el tiempo esto, ¿no? Vuelvo, pero es llevarnos esas sensaciones y esas emociones de lo que queríamos transmitir. Sin todo esto yo siento que no hubiese sido posible. Si hubiese sido todas planos de croma con primeros planos o lo que fuese, no hubiese sido lo mismo. Y entonces los nidos surgen, vamos a un scouting, no sé qué, y la escena era solamente que ellos se cruzaban con un cascarudo que pasaba con el capullo atrás enganchado. Y entonces necesitábamos, bueno, ¿a dónde va el cascarudo? ¿No sigue de largo? Bueno, que se meta en algún lugar y teníamos que acercar la amenaza, porque todo esto estaba ocurriendo en un terreno baldío. Digo, no, porque está escrito con la geografía real. Un terreno baldío que encima se convirtió en plaza en el proceso, entre que fuimos y volvimos, lo hicieron en plaza, que estaba más, pero quedaba muy lejos, la escena quedaba larguísima, entonces dice, bueno, hay que acercar esa madriguera. Pero bueno, ¿cómo hago? ¿Detono? Si tengo que detonar este lugar que estábamos filmando realmente en esa plaza, no puedo decirle al gobierno de la ciudad, bueno, vamos a hacer unos cráteres acá y ahí empieza a surgir. Otra vez, esto de la flexibilidad. Bueno, tienen nidos. Había algo también de inspiración en la historieta, en algún tipo de maquinaria que venía de la historieta. Bueno, pensemos cómo es la conducta de los bichos, qué pueden hacer. Bueno, hicieron la muralla. Entonces, bueno, hacen también sus nidos desmesurados y lo hacen con los materiales que tienen acá. Bueno, un poco eso. Y el proceso de los nidos. Los dibujos que me entienden los grandes profesionales argentinos. Ven, ahí estábamos filmando y los nidos tenían que estar ahí. Yo no podía. Aparte teníamos los problemas, todo estaba muy condicionado. Están los árboles verdes, teníamos que empezar a acotar y ayudar con lo que podíamos hacer desde el diseño y la dirección de arte como para aprovecharlo. Y último, voy así un poco a las chapas, ¿no? Está bien, después abrimos las preguntas. Y uno de los grandes escollos que tuvo fue que desde el principio Bruno escribió en relación a esta iglesia, que es la que geográficamente correspondía, que muy amablemente durante 4 años nos dijo que no había ninguna chance de que pudiéramos filmar ahí. Y nosotros insistíamos porque queríamos, porque tiene aparte toda una cuestión espacial y arquitectónica que teníamos que
que era difícil encontrarle. Había una iglesia gemela en Carlos Casares, pero a la productora no le pareció como ir a Carlos Casares por 2 jornadas, no sé, una semana. No funcionó. Fuimos avanzando y ya un mes antes de que estuviera por plan de rodaje, fue, bueno, chicos, hay que salir a buscar otra iglesia. Bueno, muchísimas se descartaban por un tema de tamaño y estilo, ¿no? Pero necesitaban una geografía especial, ¿no? Y porque nosotros también no era la iglesia, no era el ámbito de la iglesia, digamos. No era solo eso, claro. Todo el guión tenía como un recorrido, todos los guiones de Bruno tienen eso, y acá más, había como recorridos y relaciones espaciales que se tenían que dar. Igual tampoco lo sabíamos si iba a funcionar en esta porque no nos dejaban entrar. Entonces había como un tema de generar esa coreografía con cierta coherencia interna de dónde suben, bajan, se miran, hay una puerta que entonces sube el techo. Bueno, un gran límite para eso era, uno, el tamaño de la iglesia, porque el tipo no quería, el párroco no quería que se viera su iglesia, entonces teníamos que extirpar geográficamente la iglesia y poner otra. Entonces ya había un tema de escala que nos limitaba. El tema del estilo, que bueno, ponele que uno lo deja pasar, pero había como cosas que tenían que darse. La nave tenía que tener determinado tamaño, determinado impacto, y todo esto de los recorridos. Vimos un montón, y lo fuimos pensando, lo fuimos desarrollando. En un momento tenía un campanario, dijimos, bueno, construyamos todo el campanario. No, tampoco fue una idea que pegó. Hasta que llegamos a esta iglesia, que es la de San Pedro Telmo, que es una de las iglesias encima más viejas de la ciudad de Buenos Aires, es de 1730 y pico. 1730 y pico en Saavedra era campo, entonces era como, bueno, esto, si tengo estilísticamente, no coincide. Pero bueno, lo suelto un poco, porque algo tenía de la arquitectura y de que funcionaba. Después tenía la calle empedrada. Acá no tengo una foto. La vereda es de 80, de 1 metro, la vereda de San Isidro Labrador de 3 metros de ancho. Y todo ese enrejado que ven ahí hermoso, que no se podía sacar, y lo cual condicionaba un montón la puesta. Entonces lo que encontrábamos adentro tenía que romperla. Bueno, ok, vamos adentro, construir estos recorridos. Esto que estaba, bueno, no sé dónde está. Lo perdí. Estos son mis dibujitos, a los costados, muy profesionales. No sé por qué de los recorridos bueno, tiene que entrar fulano, subir. En un momento sube y se ve con Sultano y tiene que entonces, cuando lo ve, tiene que haber una puerta allá y caminar. Estos son como las escenas geográficamente puestas en... Es una manera de pensar, es lo mismo que el mapa, es hacer el mapa y pensar cómo se van moviendo esos personajes en el espacio. Vuelvo para atrás, la visitamos, fantástico, el párroco, un amor, vayan a San Pedro Telmo a filmar siempre. Y esas cosas que además tienen los procesos creativos, que tiene algo de la intuición como parte. Había como, San Pedro Telmo resulta que es el patrono de los marineros. Entonces digo, bueno, marinero, y tiene una vela y un barco en su mano. Y eso fue como, acá hay una señal, ¿no? Acá pasa algo. Y después esto es para personas con neurodivergencia como algunos, tiene este piso geométrico perfecto, metros, y de repente esa anomalía allá, que fue tipo, ¿viste? Tenemos una señal. Esto, scouting cansados después de filmar. Señal, listo, cerramos. Vamos a San Pedro Telmo. Esto era el escaneo original, que fue nuestra gran base y materia prima para trabajar en general, que fueron se escaneó toda la ciudad. Escanear la ciudad significa que van con estas cosas medio agrimensores y toman como esa malla de puntos, digamos, y después se sacan miles de fotos con drones y desde el piso y no sé qué, y con eso se le da la información fotográfica. No me pregunten cómo, hay gente que se sienta en una computadora y amontona eso y queda todo este entorno. Todo esto que ven acá es un entorno en donde vos tenés la calle y como en estas cosas de jueguitos, vos vas caminando y tenés, ¿no?, la espacialidad.
nosotros retirábamos esa porción, ahí todavía está con la iglesia original, como se hizo el escaneo, había que sacarla y ver cómo funcionaba San Pedro Telmo y su escalera y su diferencia de altura y cómo encajaba. Ahí no le pusimos la medianera, pero después tuvo la medianera. Y ahí tienen cosas de adentro, ¿no? Y esto ya condicionó la apuesta en de esta manera, digamos. No pudimos, filmamos a ellos subiendo y metiéndose adentro. Pero bueno, nos regaló un montón de cosas que imposible tenerlas. Muy someramente, la etapa de postproducción les voy a contar. Claro, porque bueno, particularmente, hoy lo estábamos charlando, se terminó. María recién ahora está dilucidando cómo terminó en la etapa de postproducción. Claro, terminamos que era más que necesario, porque también había un montón de cosas que no estaban. Todo esto que te estoy diciendo. No estaban diciendo, definidas, digamos. Ya nos que se terminaban cuenta. De definir. Claro, ya nos llegaba el material y decíamos, sí, bueno, sí, a veces era claro que era la muralla lo que estaba detrás de esa imagen, y a veces no había nada. Y para tener estos cuidados y estas capas y capas de información que nos ayudaban a construir la imagen final. Terminamos como un 20 de diciembre, agotados. Yo me fui de vacaciones y cuando vuelvo, en algún momento hablo. Ya cuando terminamos, los productores se acercaron y me dijeron, mirá que el año que viene quizás te necesitamos. Bueno, yo quizás me voy de vacaciones y después vemos. Tampoco entendía muy bien, ¿no?, cómo iba a meterme en un proceso de postproducción ni de qué me estaban hablando. ¿Sí? Y cuando volví había ya bastantes escenas para filmar de plates. No hubo retomas, pero sí planos que surgieron de la edición que eran necesarios. Y medio con la excusa de eso, voy a ver cómo empezamos a filmar y veo ya, por ejemplo, espío así y digo, ese es el fondo del garage. ¿Y qué están poniendo de fondo de garage? ¿Viste? ¿Qué está enfrente de garage? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cartel que están poniendo? Y ahí un poco les digo, che, Bruno, ¿vos querés que me quede como...? Y ahí se fue dando. Ahora, era meterse en una maquinaria totalmente distinta. Y yo entendía que Bruno lo que quería era tener el control, con mucha razón, el control creativo de esos 2000 planos de postproducción fueron. Era un montón, es como hacer 2000, no hay manera. Vos me decías hoy que hacían los concepts para alguna película. No llegábamos nunca a hacer 2000 planos conceptualizados para que entendieran. Así que fue también meterme como en un sistema y con un equipo que es de postproducción. Yo me tenía que hacerla simpática y ver cómo, no solo a tratar de entender sus herramientas, que uno las entiende, pero no las usás, no sabés, sino también ver cómo me iba a infiltrar. Porque nadie dijo, hola, sí, acá está la directora de arte, de ahora en más le van a dar. Fue tipo, hola, sí, ¿qué es eso que estás poniendo? Y ir metiéndote hasta encontrar de qué manera podías interceder. Y después, además, aprender el lenguaje y el recurso. Queríamos que fuese real. ¿Qué era lo que pasaba a veces? Que vos veías la imagen y no terminaba de ser real. Mira, como pintar un cuadro, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué paleta tengo ahora? Bueno, aprender qué texturas podía cambiar y además aprender esto, lo mismo del Metrobús, ¿no? Si tiro con ¿qué es tirar de un alambre y atarlo con alambre en postproducción? Bueno, un montón de recursos que fui aprendiendo y que por suerte tenía compañeros también amorosos, porque en la productora se armó como un equipo de in-house de 20 personas que había los que alineaban, los que se generaban todos los entornos, ¿no? Como había 30 entornos, la muralla, el barrio de Favalli, el puerto, una infinidad, el colegio, todo tenía su entorno, que venía de estos escaneos de alineación. Entonces había un equipo que hacía eso. Después, otro equipo ponía unas cámaras, ¿no? Con lo que iban recibiendo a medida que estuvimos filmando, ponían unas cámaras tentativas. Bueno, sí, lo mismo que se hace siempre, tal lente en tal lugar, ponían, y entonces, bueno, ya sabías que iban a ver esa porción de ese proyecto que a veces tenían. La muralla era un proyecto que tenía, no sé, 10 manzanas. No íbamos a ver las 10 manzanas a nivel de detalle. Entonces también, si no hubiéramos, todavía seguiríamos haciendo postproducción.
pasaba por esa instancia. De ahí se decidía, bueno, hay que modelar, no te da, si ustedes ven esto, no te da calidad, no tenés la calidad. De ahí se decidía que se iba a modelar y que se empezaba a texturizar. Después eso ya lo veía yo y ya empezaba como a acomodar un poco, bueno, no, esto está feo, hagamos, no, este edificio negro, no, busquen otro edificio. A veces respetábamos a rajatabla y a veces teníamos que cambiar. Y después se hacía como una pasada nueva de ajustes de las cámaras, ya con el director de fotografía y de los climas, que ahí te cambiaba todo. También me enteré, cuando me ponían nubes, todos los colores estaban todos mal. Bueno, porque esto era la materia prima que salía el render de los fondos. No se hizo 3D como en todas las producciones normales. El render de los fondos salía del Unreal. ¿Qué es esto? Entonces, a ver, acá tienen, que no importa, la música se la voy a borrar. Estos son todos los entornos. San Isidro Labrador. Esto era como el laburo ya un poco más fino. Y todo el vestido, ¿no? De cada lugar. Enorme. Bueno, ahí cuentan un poco cómo... Esas son las cámaras que le van nutriendo y las fotos que van nutriendo las texturas. Y después los modelados de cada cosa. Sí, algunos no, algunos ya como las cámaras se ponían durante el rodaje, ya sabían que esa esquina que estaba el Fortín Salteño, ponele, se iba a necesitar y que la calidad no venía bien y entonces se iba ganando tiempo y ya empezaban a modelar. Pero bueno, quedó un montón, eso de las cosas... Bueno, nada, ahí hay como, y todos los, ¿no? Modelar todos los, cada detalle. Para la muralla, por ejemplo, escaneamos, nos fuimos a un depósito de esos judiciales y nos tiraron así las cosas y escaneamos algunos. La casa. Y aparte, bueno, para que todo tuviera una lógica, ¿no? El barrio, la casa, la luz. Bueno, ahí hacen esas cosas que hacen en los riles. La mayoría de los escaneos los hicieron en pandemia, ¿no? De la ciudad. No, no, hicieron sí la muralla, sí los primeros. Después hubo muchos que a medida que íbamos empezando, necesitando. La General Paz, Maipú, todo eso sí, todas las calles vacías, San Isidro Labrador, que ya estaban desde los primeros 4 capítulos, los exteriores más grandes se escanearon ahí. Y después mucho era, no sé, cuando nosotros construimos la muralla, por ejemplo, se escaneó esa muralla y se volvió a poner para meterla dentro del proyecto. Porque algunas cosas las filmábamos, esto es lo que hablábamos hoy, las filmábamos así contra la pantalla, pero las pantallas, como verán, tienen un tamaño acotado para hacer algo que fuese traslados y movimiento en la calle. Entonces nos servía ese material que se fue generando para esto, después nos lo llevamos a la postproducción. Bueno, ahí termina. Vuelve para atrás. Y esto, por ejemplo, es uno de los primeros, bueno, que está el corazón, cuando se escaneó que estaba esas gráficas y ven que la muralla... Entonces se iba trabajando agregando brillos, los reflejos, la textura, los movimientos. ¿Qué cantidad de tiempo de postproducción tuvo? O sea, desde que terminaron hasta que... 1 año y... 1 año y medio. 1 año y medio. Bastante poco, igual. Todo el escaneo anterior y el armado fue todo el año anterior mientras filmaba. Gran parte sí, pasa que como eran como postas, digamos, ¿no? Se escaneaba, se alineaba, se limpiaba y iba pasando por todas estas instancias y estos volvían a escanear, de repente surgía que
había que escanear determinado barrio que no lo teníamos porque alguna escena requería, y como se convirtió en lo que necesitábamos, no había manera de trabajar con estudios de afuera, trabajamos con algunos estudios de afuera, terminamos haciendo mucho nosotros, pero nosotros lo que mandábamos afuera era el entorno, era decirle, che, acá tenés la cámara puesta, compongan el plano, hagan todos los efectos, todo, pero tu fondo es este. Algunos laburaban así, otros estudios laburaban de otra manera, no con el Unreal, pero de esa manera yo sabía que lo que estaba mandando, la casa que estaba mandando era la casa que iba a tener en el fondo, que el cartel iba a ser el cartel que yo quería, viste, que necesitábamos. De otra manera es imposible, esto fue muy versátil y muy rápido para las múltiples cámaras y la cantidad infinita de tomas que tuvimos. Sí, aparte fue... Sí. Digo, es la primera vez que se hizo en Buenos Aires una cosa así, de Sí. escanear 10 manzanas, fotografiarlas, replicarlas en 3D, mala calidad, y después voy y te modelo 3D lo más cerquita que voy a ver. Fue como así. Nosotros sacábamos directo, lo que tiene la Unreal y todo esto era, una vez que tenías todo, la luz, la cámara, el vestido, todo, vos sabías, es un render de 5 minutos y eso pasa a ser tu fondo, después vendrá todos los efectos, la compo, todo lo demás. Pero el fondo... después viene la composición con la nieve y todo. Pero, Exacto, sí. pero tu fondo, que tiene el movimiento de la cámara, que tiene el traqueo de cámara, que está perfecto, viene del Unreal. Y son 2 minutos, lo tenés que sacar de vuelta porque está mal y lo volvés a sacar. Entonces es muy, muy versátil para este tipo de proyectos y me parece que cualquier proyecto que implique estas distancias enormes de decorado para meter una ciudad es fácil de elaborar. Algunos lo que hacían era tomaban eso y lo volvían a replicar en 3D, pero algún estudio de afuera. Nosotros desde acá, y los planos que se compusieron acá, todo se hacía en el Unreal y después componías Que con en el eso. Unreal se había hecho todo el escaneo y todo ese armado borrador medio feo, era del Unreal. ¿Esto? Sí. Lo que proyectaban era Unreal. Sí, es un render. En las pantallas lo proyectás y Sí, en los planos compuestos sacás un render que pasa a ser tu fondo. Con la misma cámara, que tiene eso, como traqueas la cámara. En cambio, en 3D te lo construyen todo, es lo mismo, Sí. nada más que acá el Unreal encima te permite la caída de nieve, como cosas básicas, y el movimiento de algunos de cosas de fondo ya estaba metido adentro del proyecto. Es difícil de explicar, pero Sí, es porque es difícil una de herramienta que no entender. es muy Sí, usual. yo porque por es lo que veía a veces en el material que fueron todos compartiendo en las redes, es como, por ahí no solo en estas partes de exteriores, sino también en la casa, en la esquina y eso, es como, digo, bueno, recurrieron a muchas cosas, ¿no? Como que hay cosas que están, la casa construida real, la casa con nieve real está todo puesta, desmembrado. y Sí. pero bueno, como contaron con muchos recursos, digo. Por eso te digo que el gran desafío era que para hacer este proyecto necesitábamos una maquinaria industrial y con todo el soporte que tenés que tener detrás y un equipo enorme, y a la vez esta cosa más artesanal de entender para qué necesitas y de qué manera te conviene, pues si no todos te van a mandar a hacerlo de la manera más... Por ejemplo, la casa. La casa la filmamos. Una vez que encontramos la casa, que era fantástica, el sótano que tenía la casa, lo filmamos en la casa, pero ya la planta baja, que la queríamos filmar, teníamos que filmar con pantallas. No había manera de filmar una semana, hacer una carpa de 60 metros y que no lloviera para contener a las pantallas, tampoco se podía montar y desmontar todos los días, entonces bueno, y había tanta interacción de los personajes. No entendí bien por qué las pantallas en la casa. Porque tenía Por los mucha interacción con el exterior. Exterior, claro. cuando Entonces salen nosotros del ahí, garage, cuando Claro. salen del garage. Como salen del garage y cuando ellos, la primer nevada que la ven, estamos filmando en un decorado que detrás está la pantalla, que detrás está cayendo la nieve y se están moviendo los árboles y ese ya no lo tocas en postproducción, ese plano casi que está hecho.
Y además le da a los actores esta cuestión de estar en el ambiente. Teníamos otras pantallas que eran fijas, pero... Y ese se fue desmembrando. Y después en el galpón grande construimos la casa exterior, porque teníamos un montón de autos. Volvimos a hacer la fachada y volvimos a llevarnos parte del interior para tener las puntas. Y entonces todo el tiempo era, no tiren nada, porque íbamos reciclando y íbamos sumando, cada decorado iba creciendo. Lo planificábamos ahí y era 20% más. Bueno, ahora para la 2 ya están como muy, ¿no? Porque hay un montón de cosas nuevas, digo, hay un recorrido enorme que aprendieron a hacer. No, es que, a ver, fue una fortuna maravilloso, digo, entre trabajar en algo que te es tan propio y que te interpela y que forma y que es un granito cultural que uno pone en la arena de la cultura. Y además, que sea tan grande y que todo el mundo esté tan entusiasmado. Cómo se hace, como que descubrieron cómo se hace mientras lo hacían casi. Exactamente. ¿No? Sí. ¿No? Es que nadie tenía la solución. Y mucho nos pasaba que, mucho es la cabeza de Bruno, ¿no? Pero que le decíamos pero Bruno tampoco sabía de la Unreal ni de todo. Pero él va encontrando y va diciendo, vamos a usar esto para acá. Y todos nosotros, bueno, vamos tratando de ponernos a tiro. Pero aparte, muchos les decían, no, para eso no, así no se hace. No, bueno. ¿Y si probamos? No, y si probamos, ¿no? Porque es como, y si vemos, si podemos flexibilizar un poco. Sí, Fer. Micrófono. Sí, se queda grabada. Buena pregunta. No, dos cosas. Una, lo que dijiste, muchos te decían, o les decían, bueno, no, esto así no, o tal otra cosa así no. Y supongo que eso en el ámbito de la Unreal debe haber sido bastante pesado, porque en la postproducción están los que saben y los que no. Exacto. Y yo me quedé pensando cuando dijiste que trabajaste 1 año y medio en ese entorno, ¿con cuántas mujeres trabajaste? Aparte, ¿me entendés? O sea, no es solamente, digamos, desde un lugar feminista o no, sino que tenés el doble, ¿no? O sea, la directora de arte de live action que tiene que entrar a decirnos qué, y son todos varones. Son todos varones. Son coordinadoras de postproducción, las productoras. Muy valiente. Una aprendiz que sí. Una la heroína. dejaban pasar. Bueno, también, ¿viste? Es divertido, ¿no? Es como... Y después, ¿cómo se articulaba, digamos? Porque ahí me perdí. Hay gran parte que le hicieron los galpones de Seiza, y otra parte que cuando hablas de las pantallas, imagino que es Cacodelfia. Sí. En algún momento se articuló, o sea, todo lo que estaba hecho en Ezeiza era solamente con croma, o llevaron pantallas. Todo está desmembrado en 3 o 4 partes. Todo. En las pantallas de Cacodelfia debemos haber hecho planos de todas las escenas, que es lo fácil, digamos, sin montar. No se imaginen de Mandalorian, 0 de Mandalorian, sin montar tanto decorado por delante de las pantallas, porque había que cambiar. Te diría que lo más grande que creo que hicimos en pantalla es una escena en los amarras del puerto, que construimos ¿cómo se llama eso? No soy muy poco náutica, el muellecito. El muelle, claro. Y entonces nos ayudaba a proyectar y nada más, y hicimos como un pequeño piso. Pero aparte, porque las pantallas tenían el problema de que no podíamos tirar nieve, no podíamos usar sal en el piso como usábamos porque se rompían. Entonces también todo tuvo sus limitaciones. Todas las escenas están desmembradas y por eso esa cosa medio rígida de la programación de dónde estamos parados en el tiempo de la invasión y en el tiempo climático, porque... Y otra cosa que me parece interesante es que vos recién nombraste a Mandalorian, que usa Unreal todo el tiempo, y Mandalorian casi como que es hasta más fácil, porque en realidad vos tenés como la pantalla en un horizonte tan lejano, y lo que estás mostrando, y me parece, a mí por lo menos es lo que me parece más zarpado, es que el desafío del Eternauta era ¿qué es lo que te pasa en Cacodelfia, cualquiera que vamos a filmar? Es la relación tan cercana que vos tenés entre el personaje y tu fondo, porque no tenés tiro. Y en este caso, si vos estás construyendo un bar o una cosita como más acotada, pero acá tenían tamaña y muralla. Por eso ahí nos íbamos al galpón, porque no nos alcanzaba.
Una locura. No había manera. Y aparte de Mandalorian tiene algo que son geografías y cielos, que para eso es bárbaro el Unreal, proyectado en una pantalla. Pero la arquitectura y los volúmenes ya no es tanto. A mí me parece que para trabajar con volúmenes tenés que tener mucho volumen construido en el medio y no tenés tiro en estas pantallas. Otra cosa que hablaste que me pareció espectacular fue poder explicar que la cámara está traqueada con lo que pasa en el programa, que es muy difícil para todos nosotros que venimos como de otro palo. Entonces, entender eso, entender la curva y entender, por ejemplo, las limitaciones, como decirte, che, ¿cómo vas a hacer un piso de amero acá que después lo vas a continuar si tenés una rotación? ¿Me explico? Exacto. Es como sí, esto que te dicen, no, porque a mí me decían, pero girás el decorado. Sí, no girás el decorado. ¿Con quién es esa parte? No tengo dónde poner el decorado. O sea, siempre me va a faltar giro. Bueno, primero, a mí tuvimos la suerte de hacer 2 años de desarrollo con cortes y de hacer pruebas y ahí darnos cuenta de resoluciones ridículas que yo tenía, como en un momento dije, la estepa siberiana, entonces esculpimos piso y no hay manera porque no tenías espacio. Bueno, hagamos. Esos 2 años nos dio la posibilidad de probar un montón de cosas, sobre todo con el Unreal, que era como un elemento nuevo en un estudio que yo la primera vez que fui dije, me esperaba de más, me había estudiado todo, ¿viste? Uno que tengo que estar a la altura del círculo y veía las cosas de Mandalorian enormes, y entré y dije, esto es chiquitito. Argentina. María, justamente te quería preguntar, Juan Mario habla, te quería preguntar, ¿cuándo fue que tomaron la decisión del Unreal? O sea, ustedes tuvieron 2 años de preproducción donde Netflix puso en pantalla una serie que se llamó 1899, sí, donde tiene un making of muy interesante sobre el Unreal. Sí. Y justamente lo que comentas vos, tenían un estudio donde todo se movía, y donde el decorado cambiaba a medida que cambiaba el país donde sucedía. Supongo Exacto. que lo habrán visto Sí. como referencia. Netflix toma la decisión, ustedes toman la decisión del Unreal, ¿es una decisión puramente artística o comercial? No sé, lo de comercial no te lo voy a saber responder yo. Netflix tiene como un departamento muy grande de VFX y tiene un departamento de virtual art bastante grande, pero primero surgen como una necesidad. Vos pensás, yo creo que primero surge desde Bruno, desde una necesidad de escribir en pandemia. Primero, esta cosa de llevarse, empieza a desarrollarse y él ve que tiene la posibilidad de que le escaneen la ciudad y de estar en su casa moviéndose adentro del decorado y seguir escribiendo con eso. Mientras se va desarrollando el proyecto, el de Unreal se va desarrollando y va ganando, como últimamente las cosas tecnológicas agarra una velocidad. Y es... Primero, después, en segunda instancia, surge como una posibilidad técnica de saber nosotros, cuando está esto mismo que hacía Bruno en su casa, hacerlo nosotros en el galpón. Ok, vamos a tener esta escena de este auto pasando. ¿En dónde nos vamos a parar? Acá. Bueno, y poder ver esa especie de fondo mientras estábamos filmando. Y yo creo que ahí se toma la determinación de decir, che, pero esto nos recontra sirve después para el final. Pero eso también fueron las ideas que yo no estuve muy metida en eso entre VFX en ese momento, porque era un pipeline, como le dicen ellos, que no se usa mucho en los estudios. Entonces también era muy resistido en ese sentido. Nombro 1899 porque es una serie que se realizó en pandemia y se pensaba hacer en locaciones. Claro. Cuando el director toma la decisión de hacer Unreal es porque no puede ir a los 14 países que tenía pensado y hacen todo en un estudio en Berlín. Entonces es como una decisión que le quedó bien, obviamente. Claro. Pero costó 10 veces más. Claro, bueno, y acá nos pasaba que no teníamos ese desarrollo de pantallas como para... Porque quizás al principio había como o por lo menos yo te voy a hablar desde mí, yo pensé que íbamos a tener mucho más en contrapantallas, pero después era imposible. Estas pantallas de calle que llevaban 10 metros, 12 metros.
Esto tiene, a ver dónde tengo un No, dibujo. bueno, un estimado, nada más. Sí, tiene como 17 metros, un poco como un pequeño arco que te da una profundidad de cobertura de pantalla, que vos estás ahí, de 5 metros como mucho. Entonces deforás todo el tiempo. ¿El video? Pongo el video ahí. No, por eso, ustedes... No, y yo creo que es una herramienta que, que hay que encontrarle el cómo se aplica en muchos, para muchos tipos distintos de producciones. Sí, pero el aprendizaje es experimental, porque viste que lo explicás y no nos termina de caer todas las fichas. Y yo veo que la cosa, estuve hace poquito en Cacodelfia que te conté, nos mostraron un poco y yo digo, igual hay que hacer un ejercicio, verlo, realmente ver cada una de las partes de cómo se arma. A mí me llevó mucho tiempo entender, digamos, ¿no? Porque aparte nosotros cuando nos llevamos el sistema de Cacodelfia, que los que fueron saben que tiene como todo unos sensores en el techo, que lo que está haciendo es traquear la cámara para que ese fondo renderee. Vieron que había una imagen que estaba como un cuadrado, que tiene un nombre rarísimo que creo que se llama Fullstrom o algo así, medio raro, que no renderee todo el tiempo todo el proyecto porque se te cuelga. Entonces renderea lo que ve el sensor de la cámara un poco más. Y entonces vos tenés ese margen. Claro, se mueve solidariamente con la cámara. Exacto. Pero todo eso es con esos sensores. Entonces, por ejemplo, si metés la cámara dentro de un auto, ya no te sirve, porque no estás leyendo los sensores. Entonces, nos llevamos, por ejemplo, el sistema de las pantallas a la casa. Y era todo un tema, poner los sensores, después hubo que borrarlos todo, pero tenía que tener todos esos puntos de anclaje. Entonces, es muy útil, pero también tenés que entender que hay restricciones que hay que ver si te van a funcionar con lo que vos necesitas hacer. Digo, no podés poner, no sé, no me acuerdo qué era que queríamos usar, pero no podíamos, no teníamos techo, entonces no tenía dónde poner los sensores y ya no servía más en cosas del shopping y así que no teníamos, no podías. El shopping, ¿lo filmaron de noche? ¿Cómo lo filmaron? Porque eso era un bajón. Porque no podíamos ambientar. Todas las noches. Todas las noches. Y no podían ambientar. No podían dejar ambientado. Éramos 200 personas, 8 menos 5. Abrían la puerta y entrar y ambientar, colgar las cosas de Navidad, sacar, cambiar, no sé qué. Sí. Yo vi tirar, revolear fotos carpas. De carritos con los que entraban llenos de cosas. Pero bueno, sí, fue durísimo porque son esas que te pasás 8 y después subirte para volver en la Panamericana a las 8 de la mañana con todo el tráfico entrando a Buenos Aires. Pero bueno, son... Por ejemplo, en el exterior de la iglesia o la plazoleta de San Isidro, donde están los nidos, que me quedo preguntarte de dónde salió la inspiración de los nidos, que es re linda, pero no sé, ¿de dónde te agarraste para hacer? Hay unas, a ver si tengo algún coso en... Esperen. Ahí está. No lo puse, son espectaculares, sí. Un poco arranqué hay unas antenas, los hizo Siva. Sí, hay cosas que, viste, como que sabés que te va a dar. Claro, eso bueno, es gran parte del trabajo, ¿no? Porque vos podés imaginarte algo, pero después viene un artista y te hace le da su toque. En la historieta hay unas especies de antenas que alertan cuando ellos están, que son como unas bolas, como unos astrolabios, te diría. Y un poco de eso yo decía, bueno, pero eso tiene que estar. Y después del bicho pelotero, del escarabajo pelotero, que va haciendo esa pelota, bueno, si hacen la muralla también van arrastrando lo que les va a ser quedando de la muralla y construyen un nidito. La verdad que todo eso, más cuando se meten en el nido abajo y que con la larva envuelvan, que todo eso que no está en la historieta, es impresionante. Y bueno, pero era un poco la necesidad también de empezar a traer esa extrañez. También nos pasaba que, bueno, los cascarudos de la historieta tienen el teledirector
Y nosotros no tenemos el teledirector. Hay como un montón de cosas. Era medio pulga lo de la historieta, ¿viste? Bueno, y sí, estos son saltan, como dicen. unos gordos pesados que caminan como perros, se sientan, ¿viste? En un momento se sientan y a veces no te puedo creer que se estén sentando. Bueno, nosotros teníamos la pose del samurái, que no sé si estaba, que también en un momento que el bicho reconectaba con sus esencias y se ponía a meditar. Bueno, esas boludeces que pensamos nosotros que nos encantan. No, bueno, pero que se sienta ahí, que está colgado, es rarísimo. Pero bueno, también tenía que ver con eso, con acercar la ciencia ficción. Si no, nos quedábamos como cortos de ciencia ficción, ¿viste? Y había que empezar a meterle de alguna manera. Y necesitábamos que hubiera una amenaza. O sea, este plano de ahí, aunque hubiera estado el túnel, no te cuenta nada en estos planos que íbamos a hacer nosotros. No lo íbamos a ver. Entonces, bueno, de ahí surgió y ahí está Mariano y su equipo. Y todo eso armándolo. entonces de los nidos eso está filmado en el estudio y pegado con la Eso está en la plaza. locación. Ah, está en la locación con croma. Locación con Ok, croma. ok. ¿Ves? Es esta locación con el croma. Y después lo que completa la Unreal, por ejemplo, de este tipo de tomas, es ustedes ¿cómo tomaron el registro de la cámara en el set para después llevarla a la Unreal? Como lo toman, que uno no se da cuenta, que hay alguien que planilla todo y dice lente, distancia, altura, no sé qué, eso llegaba como en información, ponían la misma cámara, el mismo lente, el mismo sensor, no sé qué, y ahí después puede que tengas alguna diferencia. Y medio que hay que falsear, porque tampoco el escaneo sé si es milimétricamente exacto siempre, ¿viste? Pero ahí me lo plantás y de ahí te llevas. Después decidís a dónde cortar, si te sirve todo, si no te sirve. Capullo lo hicimos de verdad, uno. Y metimos a una persona de verdad dentro. Y le pusimos una patineta abajo porque pesaba mucho. Y entonces se desliza con patineta. Y bueno, porque esas cositas, ¿viste? Hay que tenerlas. Sí, sabía. No, ustedes tienen toda una historia ahí, pero no la incendiamos, así que no tenían por qué enterarse. No, pero ellos eran muy copados, te digo, ¿eh? Me parece que no cero problema tuvimos en ese sentido. Mirá que hicimos ese despelote que al señor Párraco. No, eso sí, las pistas tener desde esto arriba, mirá. hecho de verdad todos los días para una iglesia y tirarle los santos que no eran los de ellos, llevamos nuestros propios santos adulterados. ¿Viste? Pero bueno, algo mágico de este proyecto es que era este proyecto, que era el Eternauta. Entonces, algunos se recopaban y te entusiasmaban y claro. otros no te dejaban ni pasar por la puerta. Bueno, teníamos las dos cosas y, Y con eso acá convivíamos. en el final, o no sé si el final, pero cuando están en la terraza y ven los que se quedan a morir, la monja y el otro que se quedan a morir, y como ven o escuchan, ahora no me viene muy bien a la cabeza cómo fue, ven o escuchan que si los van a agarrar o no. Sí, y ahí pegan las campanadas y para que viene alejarlo. Mercedes Que ahí usamos Sosa. el colectivo de vuelta, lo tiramos en el medio de la calle. Ah, sí, ahí claro. reutilizamos el colectivo, lo pagamos. Bueno, y esas cosas se iban. Dice que suben en un momento y creo que se ve como hacia el puente, ¿no? Y hacia el túnel se ve. Que ven el fuego o ven la explosión o algo, él ve que dije... Desde el... Cuando se están desde yendo, el cuando puente logran, ven que se incendia el cuando logran campana. escapar, después de que escapan de los cascarudos, ven a través, pero eso ya es todo Tenés razón. postproducción. Y en el rulero, que no es el rulero, es el de Dorrego, ¿no? Sí. Lo de arriba es todo realización, lo de la No, terraza. y hay algunas cosas que hicimos en la terraza de verdad. Del lugar que es así. Sí. Mucho usábamos incluso en postproducción también drones que después que los hacíamos matte painting de todo. Había que elegir en qué había los planos gigantes, los planos bien abiertos, eran muy difíciles de lograr en Unreal. Hay algo que no pasa, ¿viste? Con lo digital. Lo digital es una extensión de esto artesanal. Por más que vos le pongas toda la intención. Eran enormes. Yo
¿Viste? Y hay algo de lo raro de la realidad, de la anomalía de la realidad que es difícil. Cuando la ves falseada, entonces ahí íbamos, mandábamos un dron, hacíamos y se pintaba, porque no llegabas. Muchos de los drones son todos drones de verdad. No sale del Unreal, aparte porque tenés kilometrajes. Pero bueno, teníamos el tema de los árboles que tenían que estar pelados, la nieve, otras cosas. Bueno, tengo una pregunta en relación a tu trabajo con Juli como equipo, que es si hay manera que nos puedas contar cómo se complementaban y cuáles eran sus valores, cada uno, cuáles eran sus highs que aportaban al proyecto y cómo eso se complementaba como equipo. Sí. Fue una construcción cotidiana, digamos, ¿no? Yo traía la relación con Bruno y comprenderlo en lo que él quería contar. Y Juli una experiencia enorme en cosas grandes y aparte nos conocíamos y habíamos tomado alguna vez alguna cerveza en algún lugar, sabíamos que nos íbamos a llevar bien. Y desde el principio arrancamos todo el proceso de desarrollo con Bruno escribiendo, así que casi que no lo teníamos a Bruno, así que fue como todo un proceso de ir trabajando. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos que estar los dos enterados de todo, que el gran valor que iba a tener esto y que necesitábamos reforzar era una buena comunicación con todos los equipos, que todo el mundo supiera. Era muy exigente, fueron 154 jornadas de filmación para todos. Y que dependían muchos equipos de lo que nosotros fuéramos a montar para poder hacer su trabajo. Entonces, medio que hicimos una política de puertas abiertas, armamos como nuestro espacio, era un espacio de diálogo y consulta, y nunca nos planteamos muy bien qué nos íbamos a dividir, cómo. En algún momento dijimos, bueno, sí, vos estás más con esto, yo más con esto. No había manera, porque la información era como un kilómetro. Vos tenías que estar todo el tiempo. Fuimos los dos a rodaje los 154 días. Yo estuve parada en el lado del monitor los 154 días. Él quizás iba más inquieto, ¿viste? Yo me puedo quedar sentada, Juli es más. Entonces, la verdad que fue una construcción. Y yo creo que como todo el proceso creativo, como hablaba antes, y esto, es una construcción muy personal, ¿no? En donde vos tenés que saber qué es lo que te va a aportar el otro y en dónde vos podés estar más flojo. Yo sabía que del humor iba a estar mucho más floja y que no iba a hacer tantos chistes como Juli, por ejemplo. Entonces, seguro que iba a ser él el que iba a tener más comunicación en general con todos los equipos y yo iba a ser la rata de laboratorio que iba a estar más... Pero eso nos dimos cuenta en el camino. Y me parece que lo más importante de todo es la predisposición a encontrarte con lo que te toque y tratar de no ir con todas tus ideas preconcebidas a cualquier proceso creativo, ¿no? Y de hacer una serie o de hacer una película. Es como, bueno, me entrego y veo que me viene. Y eso fue nuestra división. Tuvimos un equipo fantástico también, que yo a Sole Pinasco, la escenógrafa, le tiraba esos 3 mamarrachos y decía, ¿querés un Metrobús? Sí, quiero un Metrobús destrozado. Y Vicky Jiménez y Mechi Governori en ambientación, que una vez que seteamos la sintonía fina, ya sabían que estaban contando personajes, o Grapera en props. Sabía que si teníamos 10 vehículos, esos 10 vehículos correspondían a un personaje dentro de ese marco, y que Bruno quizás le iba a meter la cámara dentro de un auto y iba a contarlo desde ahí adentro. Y además eso hacia todo el resto de los equipos. Entonces, eso te lo da el ir rodando, el ir caminando, ¿viste? No hay como una fórmula muy fija. Vos podés tener una experiencia. Necesitas el diseño y la dirección de arte, que en este proyecto a mí me gusta decir que son las dos cosas juntas, porque es el pensarlo y el poner la vela para un lado y decir, bueno, vamos, por eso es la dirección. Es un diálogo, es una conversación llena de voces, ¿no? Porque acá teníamos biólogos, escultores, herreros, radioaficionados, bomberos, íbamos a cualquier locación y hablábamos
con el dueño de la locación, con eso, ¿viste? Tratando de captar eso. Es un diálogo y somos como un traductor, ¿no? Como un sistema de traducción y para posibilitar. No solo diseñamos, sino que también es decir, no, bueno, y eso te lo da el andar con compañeros, sí necesitas que sean humanamente y profesionalmente afines. Y después a correr, qué sé yo, a bailar. Y nada. Entonces yo les voy a mostrar, para cerrar, esto, ¿no? ¿Qué es el trabajo artesanal? Este es el guión de Bruno. Una parte que dice, el capítulo 2, no se los traje del capítulo 4, dice, el punto de vista cambia, veníamos de estar en el edificio de Elena, se ve el edificio desde afuera, los tiros resuenan, el eco del intercambio de tiros recorre distintos espacios del barrio con algunas postales de cuerpos inertes. Fin. Bueno, filmamos las 154 jornadas, se empezó la postproducción. En abril, ponele, del año pasado, que ya estaba cerrado el capítulo 2, aparece este plano, ¿no? Que sale del Unreal, para que vean la calidad. Esto es alguien escaneado, ¿no? No busquen mucha más definición que lo que ven acá, porque no la tiene. Entonces, estaba dentro de la edición, sabíamos la duración y era, bueno, ok, estamos en una terraza aledaña y siempre teníamos esta idea de la pelopincho, estas postales congeladas tipo Pompeya. Una terraza, unos amigos, la pelopincho, todos muertos, bien moridos. Y entonces entramos, hacemos una jornada de filmación de plates y armamos, ¿no? La pelopincho, los amigos, todo, no sé qué, filmamos para este plano. Después del rodaje, esto es abril del 24. Claro, hubo muchas escenas que se muchas de estas postales y de estas cositas que iban miles de placas negras que decía postal congelada y vos decías, ay, ¿qué miércoles es? Bueno, esta por lo menos tenía como un contexto y ya Bruno la había encontrado. Bueno, montamos ahí, corrimos, armamos un espacio en la productora, lo armamos. Ven que son dos cromas inmundos, uno verde, todo sucio, el azul todo sucio, todo pésimo, con lo que había sin gastar mucha plata. Lo filmamos, bueno, ahí filmamos al pibe, ponemos el fondo, se manda, se va al laboratorio, la cosa de postproducción de afuera, vuelve el plano terminadito. Bruno dice, ay, pero esto le falta algo, no me cuenta nada de esta postal. Sí, hay un pibe muerto en una pelopincho. Diciembre. Te diría que era 21 de diciembre del 24. Éramos 3 gatos locos porque ya la productora la estaban vaciando. Bruno me dice, hagan una fotito. Bueno, dale. Vamos a hacer una fotito. Voy a ver qué hay en el depósito, qué quedó, porque aparte ya venían regalando, tirando cosas. Digo, bueno, llevo una mesita, hay un fernet en la cocina viejo. Le pido a los pibes de producción, ¿me compran un chori en la parrilla? Bueno, sí. Armamos, le montamos todo. Bruno editando ahí todo el tiempo, lo teníamos encima. Y ya estábamos en postproducción, estábamos todos ahí. Che, Bruno, lo tenemos. ¿Querés venir a verlo por las dudas? Así ya cerramos el plano. Dice, sí, pero le falta dinamismo, falta nieve. Digo, no, pero ya no tenemos más nieve. Hay una sal en la cocina, no tiene... Bueno, no, vamos a rescatar... Bueno, rescato nieve pegada que haya quedado... Así, a este nivel, estamos hablando del Eternauta. Rescato nieve pegada de los carteles y de las realizaciones viejas. Rasqueteamos, bueno, dale, tiremos nieve. El plano final, que nos queda hermoso, y así se hizo el plano icónico, ¿no? La mesita, yo subida arriba de una escalera tirando la nieve, Bruno con el telgo haciendo viento para que se moviera, Gastón con el coso, y nuestro supervisor de BFX con el café, que nunca te va a faltar, Nachito, ahí. Y me hace gracia, porque fue uno de los que después, digo... Y que un poco me parece que es el sentido final, ¿no? Que es lo que buscamos, como cómo transmitir esto icónico y este mensaje y esto simbólico y apelar. Y me parece que hay que siempre volver a esto medio
artesanal y al amor, y que solo, ¿viste?, la búsqueda constante lo encontramos. ¿Alguna pregunta? ¡Ay! Bueno, si alguien quiere preguntar algo más, os agradecemos igualmente. Sí, Bueno. Lo mío no es una pregunta, pero sí una reflexión que venía haciendo mientras te escuchaba bastante desde el inicio, y me parece que es pertinente en este contexto, y es que hablabas de los bichos, hablabas de todo lo que armaron, y no me queda otra que seguir pensando en los derechos de autor, ¿no? Y en dónde quedan en este proyecto en particular, donde hay ciencia ficción, donde bueno, tiene este tamaño tan grande, y tu laburo, el laburo vuestro, ¿no? Y lo que aporta a nivel de finalmente el producto que vemos, ¿no? Y cuánto ese laburo se convierte en el Eternauta que hoy es este Eternauta, ¿no? Bueno, nada, lo tiro ahí al espacio. Yo te aplaudo. Exactamente, sí, todo un tema del que venimos hablando desde hace rato, el tema del derecho de autor. Bueno, también hay proyectos y proyectos, ¿no? Como No, que en este por proyecto supuesto. es muy particular y es medio supuesto. único. La verdad que si me hubiera planteado nada, nunca ni lo pensé. Ahora me lo traes y lo puedo pensar, pero totalmente. Y bueno, Es que claro. Pero bueno, este es también el sentido de hacer este tipo. Yo leí casualmente, hoy veníamos en el auto y comentaba que leí una frase de ¿cómo se llama de nombre? Larraín, de una production designer chilena, Estefanía Larraín, para esta circunstancia de esta semana, donde dice que realmente nosotros no es tan conocido nuestro trabajo, los alcances que tiene, ni siquiera a veces dentro de los mismos equipos de filmación se sabe hasta dónde llegamos y qué es lo que hacemos, ¿no? Y que bueno, este tipo de eventos y este tipo de asociaciones a lo largo de todo el mundo, el poder, esta semana, digamos, va a ser toda una semana de encuentros, de disertaciones, hay algunas cosas que se dan por streaming, en el caso nuestro lo estamos grabando como para después subirlo a YouTube, lo van a poder ver por YouTube, porque el streaming ya implica, digamos, un desarrollo un poco más grande, digamos, que no podemos hacerlo en este momento, pero sería ideal. Pero lo importante, digamos, de seguir comunicando todo lo que hacemos y de seguir conectándonos entre nosotros como para compartirlo, ¿no? Compartirlo, enseñar a las futuras generaciones también y, bueno, ver hasta dónde llegamos con todo nuestro trabajo. Sí, yo creo que es eso, colaboramos a darle forma a una visión que tiene un autor sobre lo que va a contar, ¿no? Y aparte ponemos esa piedra primera de la construcción material que sirve además para todo el equipo y para entender cómo vamos a llevar adelante un proyecto. Qué sé yo, cuando no importa, todo el equipo sabe cómo va a ser esa casa, cómo es ese personaje, cómo es ese ámbito. Hay un compromiso mayor en lo que están contando. Y esa es una construcción que hacemos mucho antes que empiecen todos. Y me parece que es importante y que quizás no está tan visible para el general de la gente. Me parece que está bueno. A mí me gusta compartir. Me pone un poco nerviosa, pero... Bueno, gracias, Vera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer también a Karina Carbonato y a Marlene, que no está, porque está de viaje, pero que bueno... Liebendag, hay que decir todo el nombre, que fuimos las primeras que contactamos a María y que empezamos a trabajar hace un tiempo ya en, bueno, qué era lo que queríamos hacer y ver a ver María cómo iba a armar esta charla particular para los colegas, ¿no? Porque diste varias charlas, pero esta es particular. Esta era la más difícil. Esta era la más difícil. Bueno, después estará un poco más el escrito, un poquito más con las imágenes en mejor calidad. Vamos a ver cómo lo difundimos, porque es un escrito muy interesante, muy interesante. Claro, sí, con las imágenes. Sí, me parece que está bueno como para
La idea algún día es hacer alguna especie de archivo de la asociación, que haya algún pequeño acervo de las charlas que fuimos haciendo durante todos estos años y las notas. Y que está bueno. eso. Está bueno. Bueno, gracias muchas gracias a todos. Por venir.